comenzar antes de hablar algo personal. Ayer mismo quise estudiar esta carta de Tito. La carta de Tito es cortita, tiene 3 capítulos. Y prácticamente me tiré todo el día, pero no pude salir de los 4 o 5 primeros versículos. Y entonces para mí, hice unas anotaciones y hoy he estado en el mercado, en Las Delicias, y se lo he comentado al hermano Abraham. Y como le ha gustado a él, me ha dicho, ¿por qué no lo da hoy algo de eso? Total, que ha sido, digamos, es un mensaje, por así decirlo, sin buscarlo, accidental. Yo nunca, repito, estaba leyendo para mí y he hecho unas anotaciones para mí, personalmente. Y voy a compartiros, por así decirlo, el trozo de pan mío. Ayer estudiando, en mi tiempo devocional, como cualquier cristiano, orando y leyendo, pues me estuve alimentando con la palabra de Dios. Y ahora, por así decirlo, voy a repartir mis alimentos. Más que un mensaje, mis alimentos. Gloria a Dios. Y vamos a abrir, repito, Tito. Tito es una carta. Tiene 3 capítulos, y vamos a ver. En primer lugar, comenzamos observando el primer detalle. Hasta aquí en estos momentos, hasta ahora todas las epístolas, hermano Chencho, estaban hablando a iglesias, como Corintios, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, a iglesias. Pero ahora comenzamos con un grupo de cartas que no va dirigida a iglesias, va dirigida a personas particulares, como son 4. Primera y segunda de Timoteo, que va a Timoteo. Luego está Tito y Filemón, alabanzas al Todopoderoso. Filemón, primera y segunda de Timoteo, que son 2. Tito son 3 y Filemón 4. 4 cartas que están dirigidas a personas particulares. Y las demás no. Las demás van escritas a iglesia, como Efesios, Filipenses, Colosenses, a iglesia. En primer lugar, vamos a hablar el autor de la carta. El autor de la carta nos vamos a ahorrar mucho trabajo porque es muy conocido. Es el gran apóstol Pablo. Amén. Entonces ahí no robo mucho tiempo porque lo conocemos bastante. Ahora vamos a hablar de la fecha de la carta. La fecha es la misma que la primera de Timoteo. Las escribió prácticamente juntas, entre el año 62 y 64. Esto de las fechas es muy difícil daros una fecha exacta. Lo que estoy haciendo es daros una fecha lo más aproximadamente posible. La primera de Timoteo, repito, y Tito fueron escritas más o menos entre el año 62 y 64. Es la misma fecha de primera de Timoteo. Pablo había sido libertado de la cárcel de Roma, porque Pablo fue preso en la cárcel de Roma y fue suelto, hermanos, y luego volvió a estar preso y ahí fue condenado y lo mataron. Entre las 2 cárceles, entre las 2 épocas que estuvo preso, se escribió primera de Timoteo y Tito, ¿de acuerdo? Ahora surge, ya sabemos la fecha, ya sabemos el autor, pero surge una pregunta. Hay gente que no sabe ni que existía Tito. Claro. Pues voy a daros 2 datos de Tito 4. Tito, en primer lugar, según Gálatas 2:3, era griego. Pablo lo llama en Timoteo 1:4 su hijo. En Tito 1:4 su hermano. En 2 de Corintios 2:13 le llama su compañero y su colaborador. Salió con los apóstoles a la iglesia de Jerusalén, al concilio, en Gálatas 2:1. Muy bien, claro que sí. Tuvo una relación muy profunda y muy tensa con la iglesia de Corintios, 2 de Corintios 8:16. Fue, por así decirlo, el utensilio o el cartero que llevó la carta de 2 de Corintios. Muy bien. Y 2 de Tito dice que estuvo en Roma cuando estaba preso Pablo y fue mandado a Damasco. Y ahí perdemos la pista de Tito. Podríamos dar más datos, pero claro, si me lío dando la biografía de Tito, pues no entro en el mensaje. Es suficiente, ¿verdad? Bien, ahora vamos a comenzar con la primera palabra.
Tito 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo y apóstol. En primer lugar, Pablo era a la vez siervo y a la vez apóstol, hermano Chenche. Lo primero nos habla, siervo en el texto original significa esclavo. Lo primero no nos habla de esclavo y lo segundo nos habla de apóstol, de autoridad. Lo primero habla de sumisión, esclavo, siervo de sumisión, y lo segundo nos habla de autoridad. Amén. Me ha llamado la atención el orden de Pablo. Primero siervo, primero esclavo y después apóstol. Gloria a Dios. Pero si invertimos el orden, fallamos. La autoridad de apóstol va en segundo orden. Lo primero, lo esencial, lo primordial es que soy siervo, es que soy esclavo. Gloria a Dios. Os voy a contar un apóstol que era apóstol y no era siervo ni esclavo. Judas. Ni siervo ni esclavo. Pero Pablo no. Pablo era apóstol, pero era siervo primero y era esclavo. Entonces ahí, repito, la palabra siervo nos habla de sumisión, Amén. de rendición, Amén. de que la palabra siervo, repito, en el texto original nos habla de esclavo. Y Pablo dice, yo esclavo, yo siervo. En otras palabras, lo que posteriormente dice Pablo, si intentase agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Entonces, a ser siervo, a ser esclavo, a estar, eso significa que estaba rendido a los pies del Señor. Y hay un cante que lo cantamos en nuestras iglesias que es de mucha bendición. No hay lugar más alto que estar a sus pies. Pues Pablo entendió y practicó esa palabra. Muy bien. Gloria a Era Dios. siervo. Y a ser siervo, después era apóstol. Primero nos habla de sumisión y después nos habla de autoridad. ¿Qué autoridad puede tener un hombre si es apóstol y no es siervo antes? Hermanos, ahí podíamos hablar mucho, pero yo siempre, como ya me conocéis, intento dar luz, una luz panorámica, sin especificar mucho, porque si especifico mucho, la enseñanza se convierte en una exhortación un poco agresiva, y no quisiera hacerlo. Esa no es mi intención. Mi intención es dar luz, no es amedrentar a nadie. ¿Qué os parece si cambiamos el deseo de servir por el de agradar? Primero busca agradar a Dios y luego sírvele. Porque hacer planes de agradar, de servir a un Dios que no consigo agradar, Muy bien. Muy bonito. eso lo hizo un hombre. ¿Dónde? En el Génesis. ¿Quién lo hizo? Abel. Abel ofreció sacrificio y dice que no fue aceptado. El sacrificio de Abel no fue aceptado. Perdón, el de Caín. El que fue aceptado fue el de Abel. Eran hermanos. Abel dice que ofreció un sacrificio a Abel a Jehová y fue aceptado. Amén. Y Caín ofreció un sacrificio a Jehová y no fue aceptado. Lo importante es que tu ofrenda, que tu servicio sea aceptado, sea recibido por Dios. Pero ¿sabes por qué no fue aceptado? Dice la Escritura en el Génesis que Jehová Dios miró a Abel y a su ofrenda, a Caín y a su ofrenda. Amén. Primero Dios mira al ofrendante antes que la ofrenda ofrendada por él. Y yo veo, hermanos, con todos mis respetos, ofrendas grandes y ofrendantes pequeños. Oh Dios. Algo va mal ahí. Algo falla. La ofrenda que tú ofrezcas y que a Dios no puede ser más grande que tú. Eso falla. No guarda armonía. Porque cada uno se convierte en virtud de la gracia que ha recibido. Caín ofreció una ofrenda y no fue aceptada.
Pero es que la Biblia dice, y Jehová Dios miró a Abel y a su ofrenda. Primero mira al ofrendante y luego la ofrenda. A Caín y a su ofrenda. Y Pablo dice, Pablo, siervo, esclavo. Varias veces os he dicho, en algunas ocasiones, que Dios nos creó para ser teocéntricos. Teocéntrico, teo es Dios. Que el centro de mi vida sea Dios. Si hablamos en el Antiguo Testamento. Y si hablamos en el Nuevo Testamento, en vez de decir teocéntrico, decimos cristocéntrico. Pero es que el hombre a veces no somos ni teocéntricos ni cristocéntricos. Somos egocéntricos. Y cuando una persona, por ejemplo yo, así no ofendo a nadie, soy egocéntrico, estoy quebrantando el motivo y el propósito por el cual Dios me ha creado. Y estoy quebrantando y rompiendo el motivo por el cual Dios me ha salvado. Y ahora hago una pregunta. ¿Qué planes puedo hacer con un hombre que rompe la base por el cual Dios le ha creado y que rompe la base por el cual Dios le ha salvado? Nada. Y nada es nada. Y vuelvo al texto. Pablo, siervo de Jesucristo y apóstol. El que es siervo puede tener autoridad. El que no es siervo primero no tiene autoridad. Tendrá una autoridad impuesta, oficializada e impuesta, pero no una autoridad reconocida. Muy bueno. Y la autoridad espiritual es la autoridad reconocida. Que yo reconozco a ese hermano que ama a Dios, que quiere a Dios, que tiene un buen testimonio, que está rendido a los pies de Dios, que busca agradar a Dios, que busca servir a Dios y que busca en todas las actividades, busca la gloria de Dios. Y reconociendo que eres un siervo, reconozco la gracia que Dios te ha dado y me someto a tu autoridad. Hay mucha autoridad impuesta y hay menos autoridad reconocida. Hermanos, la autoridad impuesta es legalismo, es dictadura, y la autoridad reconocida es espiritual. Pablo, siervo de Cristo. Ahora hay un detalle importante que quisiera deciros. Pablo vino a ser siervo de Cristo por entrega personal, ¿sí o no? Y apóstol por designación divina. Yo puedo ser siervo de Cristo por entrega personal, porque reconozco la soberanía de Dios, me rindo ante Dios y soy siervo de Cristo. Pero no puedo ser pastor, o apóstol, o profeta, o maestro, si no es por designación divina. Y vamos a mostrar un texto. Marcos, capítulo 3. El hermano Abraham lee. Vamos a leer Marcos 3, versículos 13 y 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para que enviarles a predicar. Amén. Estando con los discípulos, dice que llamó a los que él quiso. Amén. Repito, llamó, hermano Quique, a los que él quiso. Y los llamó con dos motivos. Primero, para que estuviesen con él. Y segundo, para enviarles a predicar. Hay que respetar el orden, hermanos. ¿Dónde vas tú, hijo mío, a predicar si apenas has estado con Dios? ¿Qué te parece si haces un stop y te relacionas más con Dios, tienes más contacto con Dios y
las tardes libres que usas para visitar iglesias, las usas para quedarte en casa, para orar y leer y estudiar. Ya irás a visitar, hermano, tiempo tendrás. O tienes tantos deseos de enseñar. Como yo, hermano, ignoro más que lo que sé, tengo más deseos de aprender que de enseñar. Pero parece ser que hay gente que no, que tiene más deseos de enseñar que de aprender. Así es. Que Dios nos ayude a todos. Repito, siervo por dedicación personal y apóstol por designación divina. Eso está escrito. Vamos a confirmarlo con otro texto más. Hermano Abraham, Lucas capítulo 6, verso 12 y 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amén. Jesús estuvo toda la noche orando, toda la noche hablando con el Dios Padre. Y por la mañana, entre los discípulos, llamó a los que Él quiso. A los que Él quiso, hermanos. Entonces, respaldo con estos dos textos lo que he dicho. Muy bien. Pablo era siervo de Dios por dedicación personal, pero apóstol por voluntad de Dios y no de los hombres. Hermanos, a veces orando y buscando a Dios quiero comprar el ministerio. Vamos a ver. Yo soy un cristiano y Dios me quiere en el coro. Y ahora yo deseo ser profeta. Y ahora me pongo a orar, a estudiar, y quiero ser profeta a la fuerza. Pero si Dios no quiere que sea profeta, ¿creéis que por mucho que ore voy a conseguir ser profeta? Pues no. El riego hace florecer la planta, pero no transforma la planta. El lirio se riega y se cuida y será un lirio bien cuidado, pero nunca será una rosa, será un lirio bien cuidado. Y una rosa se riega y se cuida y será una rosa bonita, buena, pero la rosa nunca será lirio y el lirio nunca será rosa. Muy bien. Entonces el cuidado y la dedicación y la entrega va a potenciar lo que Dios te quiere dar. Y por medio de la comunión y de la relación con Dios vas a ayudar o vas a permitir o vas a quitar los obstáculos o impedimentos que están impidiendo tu crecimiento para aquello que Dios quiere que tú hagas, pero no para aquello que Dios no quiere que tú hagas. Bendecido sea el nombre del Todopoderoso. Vuelvo a repetir otra vez al principio del texto. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Con qué satisfacción? Yo recuerdo al apóstol de los apóstoles, a Jesús, estando en el aposento alto. Había 12 hombres sentados y Jesús hacía el número 13. Estaban todos, iban y estaban cenando, pero había un problema, no había nadie para lavar los pies a los discípulos. ¿Y sabéis quién hizo de siervo? De esclavo, el apóstol, el líder, el grande. Por eso era grande, porque al ser grande, el ser grande le capacitaba para humillarse. Se levantó y empezó a lavar Jesús los pies a los discípulos, hasta que uno le llegó al amor propio y le dijo: tú no me lavas los pies, Pedro. Pero ¿quién se humilló de los 12? El más grande, Jesús. Si hay 4 ovejitas y hay un candidato, ¿quién se debe humillar primero? El candidato, y no el candidato dice: oye, que yo soy candidato. Ya no es fastidiado, compañero. Dios te ha dado la oportunidad y la ocasión de bendecirte, y tú has espantado esa oportunidad. Si hay una discusión entre 4 obreros y el pastor, ¿quién debe humillarse primero? El pastor, el líder. Si hay un problema en la zona, ¿quién debe humillarse primero? El responsable. Muy bien. Y si es en España, el presidente. ¿Dónde lo dices, Pachaco? ¿Dónde lo pone?
En la cena, los 12 apóstoles y Cristo, el líder, el apóstol, el responsable, el maestro, la cabeza y el grande era Jesús. Y él fue el que se levantó a lavar los pies a los discípulos. Muy bien. ¿Sabes por qué? Porque era el grande, por eso. ¿Y sabes por qué tú no lo haces? Porque no eres el grande. Porque eres apóstol y no siervo. Que Dios me ayude, ante todo y sobre todo, a ser cristiano. Judas consiguió el título de apóstol, pero no consiguió la dignidad de hijo. ¡Oh, hermanos! Habrá mucha gloria. Y escuchadme bien, yo soy un miembro de la Iglesia de Cristo, un miembro que estoy en el barrio España, y yo estoy muy contento con ser un cristiano. Hay a veces que ser cristiano lo toman, hermanos, como una ofrenda. Yo, hermanico, no soy nada, no soy candidato, ni apóstol, ni obrero, no. Soy una oveja. Sí, señor. O sea, pero hermano, tengo la dignidad de ser hijo por los méritos de Cristo. Tengo la nueva naturaleza y Dios es mi Padre y me estoy preparando para ir al cielo. Tengo lo grande. Entonces, ¿qué me importa que me falte lo pequeño? Si tengo lo grande. El problema lo tienes tú, que tú tienes lo grande y te falta lo pequeño. ¡Gloria a Dios! Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Seguimos buscando, y a ver si sigo, porque si sigo a este paso no entro en el tema. Según nos dice aquí, primero habla de sumisión y lo segundo de autoridad. Vino a ser siervo por entrega personal y apóstol por designación divina. Ahora veamos a ver un detalle de Mateo 9, 37 y 38. Dice la palabra del Señor: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Observemos aquí que la necesidad no constituye un llamamiento. La mies es mucha. Como es mucha voz, no dijo eso. La mies es mucha. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y nosotros, como vemos que la mies es mucha, nos lanzamos. Eso no es bíblico, hermanos. La necesidad no constituye un llamamiento. El llamamiento lo constituye la autoridad que Dios te envíe. Porque Dios respalda al que Dios envía. Y repito, palabras de quién? Palabras del más grande, de Jesús. Yo creo que Jesucristo es el más grande. Y estamos de acuerdo. Porque si yo digo una cosa se puede poner entera de juicio. Si llevo razón o no la llevo. Pero si la dice Dios no hay que hablar más. Porque Dios toca techo. La mies es mucha. Los obreros pocos. Rogad, suplicad, aclamad, buscad. ¿A quién? Al Señor de la mies. Que envíe obreros a la mies. O sea, la necesidad no constituye un llamamiento. El llamamiento lo constituye el ser enviado. Y hubo un hombre de Dios enviado, el cual se llamaba Juan. Gloria a Dios. Juan fue el enviado. Por eso cuando entró a predicar y a enseñar, tenía esa fuerza. Hasta el ángel Gabriel le dijo a Zacarías: yo soy Gabriel, que estoy delante del Señor y he sido enviado a hablarte. Hasta el ángel, la credencial que enseña es que ha sido enviado. Gloria a Dios. Y tú la credencial que enseñas es que hay necesidad. Pues que Dios te bendiga a ti y a la necesidad. Bendecido sea el Todopoderoso. Observemos aquí que la necesidad no constituye un llamamiento. Los obreros no deberían ir a no ser que fuesen enviados. Los obreros no deberían ir hasta que no sean enviados. Ahora vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los Amén. que trabajan. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis. No se trata que nosotros elijamos, sino que reconozcamos. Muy bien.
Y observo que se escoge, no es bíblico, escoger. El que escoge es Dios. Os ruego, hermanos, que reconozcáis. Yo puedo reconocer lo que Dios te ha dado. Y reconociendo la gracia de Dios en ti, te escucho, te amo, te respeto y te recibo. Porque reconozco la gracia de Dios en ti. ¿Qué me importa que te hayan escogido si no veo la gracia de Dios en ti? Yo voy a seguir al que lleva el cántaro de agua. Porque Dios me ha dicho, te saldrá al camino un hombre que lleva un cántaro de agua. A ese síguele. Y yo digo al pueblo de Dios, seguid. ¿A quién? A los hombres que veáis que viven cerca de Dios. A los hombres que veáis como Pablo. Primero son siervos y luego apóstoles. Gloria a Dios. Pero cuando observéis a un hombre que primero es apóstol antes que siervo, que primero es pastor antes que siervo, que primero es del coro antes que siervo, que primero es candidato antes que siervo, esos hombres no sirven para nada, no van a fracasar, han fracasado ya. Gloria a Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces no se trata de elegir, es reconocer. Pablo dice en Gálatas, y fuimos a los que tenían reputación en el Evangelio y nos dieron la diestra de compañerismo reconociendo la gracia que había recibido. Reconociendo la gracia. Y le dieron la diestra, la derecha, en señal de compañerismo. Pablo, que ya sabéis que era un enemigo, un perseguidor, pero cuando recibió lo que recibió fue donde las columnas de la obra. Y las columnas de la obra vieron con sus ojos la gracia y el potencial que Dios había dado a Pablo. Dice que le dieron la diestra en señal de compañerismo, reconociendo lo que Dios le había dado a Pablo. Ese tema no solamente está en el Nuevo Testamento. Yo hace muchos años, ayudando a unos jóvenes, les dije lo siguiente. Yo, si Dios me ayuda, Dios me puede usar para ayudaros a heredar lo que Dios os quiere dar. Y saqué ese concepto de Josué. Josué, tú harás heredar a Israel lo que yo le quiero dar. ¿Sí o no? Muy bien. Josué no les dio nada a Israel. De acuerdo. Josué les ayudó. Qué bien. Josué les ayudó a Israel a heredar lo que Dios le quería dar. Y yo, y tú a mí, o yo a ti, nos podemos ayudar a poder heredar lo que Dios nos quiere dar. Pero no te puedo ayudar a heredar lo que Dios no te quiere dar. Bendecido sea el nombre del Señor. Seguimos con el texto, hermanos. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos, conforme a la fe. El llamamiento de Pablo era llamar ¿a qué? A la motivación, a llevarlos a la fe. Ese era el llamamiento de Pablo. El llamamiento de Pablo era por medio de la predicación que creyesen en Cristo. Por medio de la enseñanza, abrir los ojos del entendimiento. Por medio de la predicación, convertir los oídos en ojos para que viesen lo que tenían que ver. Pablo lo primero que hace es que Dios le usó para llevarlos a la fe, o sea, para convertirlos a Dios, que Dios les convirtiese, una. Y posteriormente, después de llevarles a la fe, Quique, hay otro trabajo muy bonito, y es guiarles en la fe. Guiarles en la fe es después de ser salvos, ya tienen fe, pero hay que guiarles en la fe. Muy bien. Primero, antes de guiarles en la fe, hay que llevarles a la fe. Y yo observo, y ahí no entro porque si no me diréis que meto la pata esta noche mucho. Estoy notando que muchos están intentando guiarles en la fe a gente que no tiene fe. Hay gente que se está esforzando a que la gente crezca que no ha nacido. Y para crecer hay que nacer. De acuerdo. Haces planes con gente que no ha nacido para que crezca. Ruega a Dios que Dios intervenga para que nazcan. Y cuando nazcan, Dios te ayude.
a sembrar y a ayudarles para que crezcan. Entonces, el primer peldaño de la escalera es llevarles a la fe. ¿De acuerdo, Quique? Y el segundo peldaño de la escalera es guiarles en la fe. 2. Seguimos y voy a ver si ya abrevio. Ya lo dije que son textos que son muy ricos. Es que la palabra es muy rica, hermanos. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad según la piedad. El conocimiento de la verdad. La tarea de un predicador es dar educación espiritual, es dar cultura espiritual, es dar conocimiento espiritual. Amén. ¿A quién? A los que han nacido. Que eso se llama, o se interpreta, o se traduce, guiarles en la fe. Primero, repito, hay que llevarles a la fe. Y cuando han sido llevados a la fe, hay que guiarles en la fe. Conforme la verdad. ¿No dice eso? Conforme la verdad. La verdad, hermanos, veamos a ver un poquito. La verdad tiene fuerza. Y esto quiero decirlo despacio y quisiera que me atendiesen todos. Y aprovecho para mentar a un amigo mío, al hermano César, que me escuche esta frase. La verdad tiene fuerza si tienes relación con el autor de la verdad. Si no tienes relación con el autor de la verdad, no tiene fuerza ninguna. Muy bien, de acuerdo. Por eso se predican tantas verdades maravillosas, mis hermanos, en la misión que yo estoy en Filadelfia, que Dios bendiga esta misión. Se predican tantas verdades maravillosas, pero veo que la verdad tiene tan poca fuerza y me he preguntado, ¿pero por qué tiene la verdad tan poca fuerza? Porque la verdad tiene fuerza cuando se tiene relación, comunión, intimidad con el autor de la verdad. Y entonces, según la Escritura, dice, alabanzas al Señor, la verdad no va dirigida al intelecto, sino también se traduce en vida santa, al espíritu, al alma. Y Pablo añade una palabra, y aquí vamos a dejarlo, y escuchar la palabra que añade Pablo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, que es según la verdad, te lleva a la piedad, a la legalidad, a la honestidad, a la fe no fingida. Pero es que a veces la verdad no nos lleva ahí. Pablo añade ahora que según la piedad, o sea, la verdad nos lleva, según la piedad, tiende a modelar nuestra vida conforme a la piedad y a practicar, a ser sanos en la fe. La fe cristiana debe ser consecuente con la verdad. Por eso Juan dice, el apóstol, mucho me regocijé cuando oí que mis hijos andaban en la verdad. No dice que conocían la verdad, Chencho, sino que andaban en la verdad. Muy bonito. Y cuando no se practica la verdad, se está mintiendo. Y a lo mejor yo me he quitado de mentir con la boca y miento con mi conducta. Pero Dios me ayude a no mentir ni con la boca ni con mi conducta. Andar en la verdad. Y la verdad, hermanos, es Dios. Dios nos ayude a todos. Y ahora dice, conforme a la verdad, dice, en el 3, para la vida eterna. Y sacó la vida eterna. Hubo una explosión de luz que sacó la vida eterna que estaba oculta en Dios, la sacó a la superficie por medio del Evangelio. Y ahí ya no sigo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a todos.